Recibo muchas personas en mi academia que acaban de hacer una dieta cetogénica desde hace 6, 7, 8 meses y acaban incluso con niveles de glucosa, hemoglobina glicada o fructosamida altos, a pesar de nunca ingerir carbohidratos. Esto se debe a varios fenómenos, explicado más concretamente en mis cursos, como es por ejemplo el ciclo de Randle, que demuestra por parte del tejido muscular cómo un exceso de grasa, sobre todo saturada, puede llegar a bloquear la entrada de glucosa a través del tejido muscular, disminuir su absorción y generar resistencia a la insulina. Pero para hacerlo sencillo, abusar de grasa saturada, nunca estar metiendo carbohidratos, como bien lo explico, el keto optimizado, aprender a una persona a hacer ciclados de carbohidratos junto a una dieta cetogénica, sobre todo si esta persona entrena, puede llegar a que el tejido muscular se vuelva más resistente a la insulina por este mismo exceso, sobre todo de grasa saturada. Y es por ello que no abogo por dietas cetogénicas altísimas en mantequillas, altísimas en aceite de coco, altísimas en chorizo, bacon, pero más por dietas cetogénicas mediterráneas, que de hecho te dejaré el vídeo de mi conferencia en el foro de estilo de vida y salud de Murcia, te lo dejaré en la tarjetita justo aquí en la descripción, para que veas un poquito más sobre estos conceptos y las diapositivas que he creado al respecto. Es un vídeo de 20 minutos de una conferencia, lo puedes ver para entender mejor todo este concepto. Una persona que llega con este tipo de analíticas o no ve resultados positivos de la dieta cetogénica sobre su analítica de la glucosa, HDL que tiende a bajar pero muy poco, triglicéridos incluso que no son muy bajos, todo esto son signos de resistencia a la insulina e incluso niveles de glucosa, hemoglobina glicada, fructosamina altos, que también puede ser signo de que la persona está sufriendo inflamación o no está en déficit calórico por no estar correctamente haciendo su nutrición. No se está saciando, está comiendo toneladas de caloría, nunca está en este déficit calórico que va a permitir un aumento de glucagón, de la adrenalina para oxidar correctamente su grasa y al final acaba haciendo ceto, estancado, fatigado, con más resistencia a la insulina porque está ejecutando una dieta ceto como siempre de modo absurdo y exagerado. Y es por ello que en estas personas que acaban de hacer tanto tiempo dieta cetogénica son dos soluciones. Número uno, reintroducir carbohidratos y meter una cantidad de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados más alto en la alimentación, bajando casi drásticamente la cantidad de grasa saturada. No te estoy diciendo quitarlos, estoy diciendo hacer sustituciones estratégicas. Fíjate que se ha observado en estudios incluso observacionales e incluso mecanísticos cómo los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, sobre todo los de tipo omega 3, tenían un impacto totalmente diferente a los de la grasa saturada sobre el tejido muscular y entonces la sensibilidad a la insulina. Los ácidos grasos monoinsaturados son los ácidos grasos contenidos, por ejemplo, en nueces de macadamia, avellanas, otros frutos secos y sobre todo en aceite de oliva, aceitunas y aguacate, que es mayoritariamente de donde se saca el ácido oleico de esta misma fruta y además el aceite de oliva que es súper rico en ácido oleico. Otros ácidos grasos como por ejemplo pueden ser el palmitoleico, que es un tipo de omega 7, también es un monoinsaturado que se encuentra en nueces de macadamia en muy alta cantidad y que ha demostrado resultados positivos sobre la sensibilidad a la insulina. Fíjate que los omega 3, como pueden ser el DHA, el EPA, que se encuentran en pescados azules, también van a tener un impacto positivo sobre esta sensibilidad a la insulina, sobre todo en sujetos diabéticos. Sin embargo, la grasa saturada sí que se ha observado, pues si vas ahí y pones dietary saturated fat, impact on insulin sensitivity, verás toneladas de estudio cómo se observa que altas ingestas o exceso de grasa saturada pueden llegar a crear esta resistencia a la insulina. Que yo sepa, si haces dieta ceto o es para revertir la diabetes, perder grasa, pero sobre todo quieres estar en una salud correcta. Si tienes hemoglobina glicada alta, fructosamina alta, glucosa alta, insulina alta, esto no es signo de buena salud. Y si además de todo ello duermes mal, no entrenas, pues se va a ver empeorado tu resistencia a la insulina, incluso si haces dieta cetogénica. ¿Cuántas personas
tengo en mi academia que han hecho dieta cetogénica con otros profesionales y que han acabado con estos resultados en la analítica. Como mucha carne, de hecho como bastante carne, hasta más de 3,0 gramos por kilo de peso de proteína, ya que hago una sola comida al día, entreno bastante y meto bastante proteína para justamente saciarme desde alimentos ricos en proteína, que la proteína ha demostrado aumentar hormonas como la colecistoquinina o otro péptido como el GLP-1 que han demostrado impactar positivamente la saciedad. Pues básicamente desde estas fuentes de proteínas, el pescado azul, los huevos, la carne, yo saco una cantidad enorme de grasa saturada. Y además el aceite de oliva que uso en ensaladas, o el aguacate que también uso como fuente de grasa, también tiene grasa saturada. No voy a estar metiendo toneladas de mantequilla todos los días con un café Bulletproof, metiendo 50 gramos de mantequilla, 50 aceite de coco y ghee por todas partes, y sebo de vaca, beef tallow, etc. ¿Para qué? Porque esto me va a dar un montón de calorías proveniente únicamente de grasa saturada, cuando me puedo beneficiar de otros más interesantes como los monoinsaturados, los poliinsaturados de los omega 3, no estoy hablando de los omega 6 de los aceites de semillas, que ellos han demostrado resultados muy diferentes en términos de sensibilidad a la insulina y sobre todo de apetito. Algunos estudios demuestran que el ácido linoleico, que es un omega 6, puede llegar a aumentar el apetito por actuar en algunos receptores a nivel del intestino, que son receptores endocannabinoides. Por eso no recomiendo aceite de semillas. Consumo bastante hígado de bacalao. Aunque sea en lata, el hígado de bacalao me va a aportar mucha vitamina A, que es antiinflamatoria, muchos omega 3. Estamos hablando para 100 gramos de hígado de bacalao una cantidad de entre escurridos 7-8 gramos de omega 3. Y si te comes el aceite naturalmente presente, por encima de 13-14 gramos de omega 3. Es por ello que veo la cantidad de omega 3 en tu alimentación esencial para poder corregir esta posible resistencia a la insulina que has obtenido a causa de esta dieta cetogénica. Pero no por tanto por la causa de las cetonas, que son positivas o que aumentan probablemente la capacidad antioxidante de tus células. Tienen estas cetonas, sobre todo el beta-hidroxibutirato, capacidades antiinflamatorias, son saciantes. No es por el beta-hidroxibutirato, sino más por las grasas saturadas per se y el exceso calórico. No te estoy diciendo de dejar de comer mantequilla, de dejar de comer aceite de coco, pero si hasta el día de hoy estabas metiendo a cholón y te han salido mal los resultados de la analítica, estás estancada en tu pérdida de grasa, o constantemente no ves tu calidad de piel mejorar, o te estás constantemente quejando de diarrea, problemas intestinales, sería tiempo entonces de reducir esta cantidad de grasa exógena y sacar provecho de alimentos ricos en proteínas por encima de tu ensalada, un poco de aceite de oliva, aceite de avellana, aceite de nueces de macadamia y probablemente también un poco de aguacates. Yo consumo por lo menos la mitad de un aguacate al día, unos 30 mililitros de aceite de oliva, y con el resto de la cantidad de proteínas que tengo llego muy fácilmente a una cantidad de 1,2, 1,3, 1,5 gramos por kilo de peso de grasa. Y es por ello que en mi programa Keto Optimizado abogo más por una dieta cetogénica más mediterránea, pero en mi programa Keto Optimizado también hay una fase carnívora donde hay mucha proteína. Pero mejor incluso la dieta ceto, por ejecutarla mal, te va a resultar en problemas en la analítica, sobre todo a nivel de resistencia a la insulina. Si quieres saber más, tenerlo en descripción el programa Keto Optimizado en mis demás cursos como Ayuno Experto. Si no quieres mis cursos y solo quieres seguir preguntándome y que te conteste en vídeo en mis 2 live semanales, junto a una masterclass de media hora, 1 hora al mes con diapositiva. La última, por ejemplo, ha sido de dietas altas en proteínas, cómo pasar de una dieta ceto a alta en proteína cetogénica, cómo ciclar sus carbohidratos. Te dejo todos los links en la descripción de mi membresía, que por solo 9 euros al mes, el precio de mis mojitos, pues estará conmigo todos los días. Como siempre, puedes poner un like, comentar y compartir el vídeo. Te mando un abrazo intergaláctico con mucho amor y fisiología. Te saluda tu farmacéutico Firugo. Gracias por tu atención.